Hola chicos, es para mí un gusto saludarlos por este medio nuevamente. El día de hoy les traigo un tema que para mí es bastante interesante. Es el tema del derecho romano y que digamos que nos da las bases para entender muchos aspectos del derecho de hoy. Vamos a hablar básicamente de dos periodos. Como ustedes saben, la historia de Roma empieza en el año 753 a.C. y se extiende aproximadamente hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, vamos a tocar solamente dos periodos. Vamos a tocar el periodo de la monarquía, que va del año 753 al año 509 a.C., y el periodo de la república, que va obviamente del año 509 al año 27 a.C. Bueno, hablemos entonces de la monarquía. Durante este periodo del 753 al 509, Roma va a tener 7 reyes. Por aquel entonces todavía Roma no era el gran imperio que conocemos hoy en día por medio de la historia. Era apenas una ciudad que estaba en pleno florecimiento. Entonces, hubo 7 reyes, y de esos 7 reyes, digamos que el último de ellos fue Tarquino el Soberbio, y fue un tipo que el pueblo finalmente, por sus abusos, terminó destronando y desterrándolo de Roma junto con su familia. Entonces, durante este periodo de la monarquía había un problema. Hay dos clases antagónicas. Está la monarquía, los patricios, y están los plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran las familias fundadoras de Roma, o sea, los que inicialmente llegaron a la ciudad y empezaron la ciudad. Esas familias fundadoras de Roma eran conocidas como los patricios, y los plebeyos pues era gente que con el paso del tiempo fue llegando a la ciudad, se fue instalando ahí, pero que no fueron familias fundadoras. Entonces, obviamente, pues digamos que los plebeyos eran mayor cantidad que los patricios. No obstante, los patricios pues gobernaban a su antojo, y en el caso de la monarquía, pues digamos que el rey impartía justicia a su antojo, y esto no gustaba mucho a los plebeyos, lo cual suscitó varios levantamientos durante este periodo. Pero una vez acaba el periodo de la monarquía y se inicia el periodo de la república en el año 509 a.C., entonces surgen nuevamente las clases antagónicas. Los patricios, que ahora ya no se habla de reyes, sino que son representantes del Senado y otras formas de gobierno en Roma, y los plebeyos, o sea, la gente del pueblo que no tiene acceso a las instituciones del poder en Roma. Entonces, hay una pugna constante ahí por los derechos de los unos y los otros, y esto es lo que va a generar o va a suscitar que se establezcan leyes y surja lo que conocemos hoy en día como derecho romano. Entonces, hay una cosa bastante interesante acá. Inicialmente, el Senado había sido constituido por, digamos, como un órgano consultor del rey, ¿sí? Y estaba inicialmente eran 100 personas, pero el quinto rey, que se llamaba Tarquino el Antiguo, aumenta el número de senadores a 300. Una vez se acaba la monarquía, el Senado pasa a ser como el máximo órgano de poder en Roma, y van a haber otros órganos de poder. Es el caso de los comicios. Un comicio es un grupo de personas que conforman asambleas políticas. Habían dos tipos de comicios en Roma. Uno de ellos era las curias y el otro era las centurias. En Roma habían 30 curias. ¿Qué era una curia? Era una familia, pero una familia extensa. Estamos hablando de padre, hijos, primos, tíos, abuelos. Bueno, la familia extensa, no la familia nuclear que conocemos hoy en día, sino la familia extensa, ¿sí? Y esa familia estaba gobernada por un pater familia, es decir, un patricio, un fundador de Roma, ya de avanzada edad. Dentro de dentro de esa curia, para de pronto establecer una ley, bastaban con que hubieran 16 votos a favor. No importaba el número de personas que se reunían en la asamblea, podían ser 100 o 200 en la asamblea, pero si 16 votaban a favor de una ley, pues ya se tomaba como un hecho. Bueno, estaban también las centurias, ¿sí?
La centuria surge por una reforma que hizo el rey Sergio Tulio y consistía en que agrupaba a los ciudadanos romanos en instituciones de poder de acuerdo a la cantidad de dinero que ellos tuvieran. Una centuria, como ustedes bien lo saben, equivale a 100 personas. Entonces, había centurias de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase. Había una centuria de caballeros y una centuria de clase baja, que era pues digamos las personas que tenían algo de dinero, pero pues no eran consideradas propiamente personas ricas. Entonces, la centuria de primera clase, digamos que para una persona pertenecer a las 100 personas más adineradas de Roma, su fortuna debía estar alrededor de los 100.000 haces, que es aproximadamente unos 10.000 denarios, y habían 80 centurias, es decir, habían 8.000 personas que conformaban, digamos, ese grupo social. La segunda clase eran personas que tenían más o menos de 75.000 denarios a menos de 100.000 denarios, no, perdón, de 75.000 haces a menos de 100.000 haces, y habían 20 centurias, es decir, 2.000 personas que formaban parte de esta institución. La tercera clase eran personas que tenían más de 50.000 haces y menos de 75.000, ¿sí? También habían 20 centurias. La cuarta clase era de 25.000 y menos de 50.000 haces, también habían 20 centurias. La quinta clase debían tener más de 10.000 haces y menos de 25.000, y habían 30 centurias de esas. Centurias de caballeros habían 18. Los caballeros eran aquellas personas que formaban parte del ejército. Y estaba la clase media baja, que era como una participación simbólica que le daban ahí realmente al pueblo. Bueno, digamos que esa centuria, sobre todo la centuria de la primera clase, era gente que tenía la posibilidad de elegir en magistraturas y tenía bastante incidencia en los asuntos de gobierno. Bueno, digamos que el, surge entonces este tema del derecho romano, y vamos a ver entonces en qué consistía. Digamos que habían, habían tres tipos de comicios. Uno eran los curiados, que lo integraban los patricios, que era, como les dije al comienzo del video, la clase fundadora de Roma. Los centuriados, que acabamos de hablar de las personas que se agrupaban por el dinero, y estaban los tributos, que eran, digamos, las personas organizadas por el pueblo, ¿sí? Entonces era el pueblo, y que tenía cierta representación en el gobierno, pero era realmente algo muy mínimo. Digamos que hubo, hubo una lucha del pueblo en contra de los patricios, porque les permitieran tener representación en el gobierno, y eso digamos que les dio el derecho finalmente, después de mucha lucha, a tener dos magistrados dentro del Senado, que representaban supuestamente los intereses del pueblo, ¿sí? Estos magistrados se conocían con el nombre de tribuni plebe, ¿sí? Porque representaban obviamente la plebe o los plebeyos, que eran el pueblo romano. Cuando se emitía una ley por parte del pueblo, ¿sí? Digamos que un tribuno emitía una ley, esa ley se conocía como plebiscito, es decir, algo que estaba hecho por la plebe y para la plebe. En otras palabras, se traducía como aquello que la plebe quiere, ¿sí? Entonces, de ahí viene el famoso tema del plebiscito. Digamos que se fundaban bastantes leyes en Roma, ¿sí? Bueno, no eran realmente muchos, se habían constituido 12 códigos, que se llamaban 12 tablas, y ellos regulaban, digamos, todo lo que era el ámbito del derecho. Entonces, digamos que allí se consignaban todo el tema de las diferentes ramas judiciales y legislativas que había. Entonces, digamos que está la tabla 1 y 2, ¿sí? En este caso hablaba del procedimiento judicial o actos para un juicio. Luego estaba la tabla 3, que hablaba de los deudores insolventes,
y cómo ellos podían hacer para pagar las deudas sin llegar a caer en la esclavitud. Luego venía la tabla 4, que hablaba de la familia, las sucesiones, las herencias y la patria potestad. Es curioso, en Roma las mujeres podían heredar, cosa que no sucedía en otras culturas, como por ejemplo en la cultura judía de ese tiempo las mujeres no tenían esa posibilidad, en Roma sí lo podían hacer las mujeres. La tabla 5 hablaba de la tutela y la curatela, pero la tutela no entendida como hoy en día lo entendemos, digamos que la tutela era una figura de una persona que ejercía como tutor de otra, que bien o por minoría de edad o porque se encontraba de pronto con ciertos problemas mentales, entonces él ejercía como tutor legal de esa persona. Si por ejemplo, digámoslo así, una persona que no tenía sus cinco sentidos heredaba una fortuna, por decirlo así, morían sus padres y le heredaba una fortuna, entonces alguien ejercía como el tutor legal, que era el encargado de administrarle los bienes y tener, digamos, esta persona en unas condiciones de vida, digámoslo así, favorables para ella. Y estaba también la curatela. La curatela era una figura nombrada, un funcionario de gobierno nombrado para vigilar que efectivamente la persona tutelar cumpliera a cabalidad con los compromisos que adquiría como tutor legal de una persona que no se podía valer por sí misma. Bueno, la tabla 6 hablaba de la propiedad y del dominio directo e inmediato sobre una cosa, ¿sí? Eso hablaba, pues obviamente no, cuando hablamos de una cosa hablábamos de todo tipo de propiedades, incluyendo también los esclavos que eran considerados como cosas que se podían comprar o vender al antojo. La tabla 7 hablaba de la servidumbre, los derechos reales y sobre bienes ajenos, ¿sí? La tabla 8 entonces hablaba del derecho penal, normas jurídicas que regulaban las penas, los delitos, los castigos, las víctimas y los delincuentes. La tabla 9 hablaba del derecho público y relaciones con los enemigos. La tabla 10 hablaba del derecho sacro y derecho a la religión. O sea, en Roma habían infinidad de religiones, Roma fue muy respetuoso con ese tema. Ellos llegaban a otro lado, conquistaban la cultura y ellos respetaban, de hecho adoptaban sus dioses y sus religiones. Entonces ese fue uno de los grandes éxitos que tuvo Roma para poder expandirse como imperio. Y digamos que la tabla 11 y 12 complementaban las otras 10. Entonces ahí tenemos nosotros la semilla del derecho moderno. Si alguien de pronto está interesado en estudiar derecho, pues yo le recomiendo que de pronto ahonde un poquito más en este tema y que seguramente cuando vaya a la universidad lo va a estar viendo como materia. Entonces, ahí les dejo esa inquietud, espero que sea de su agrado. Aquí les muestro algunas de las monedas que circulaban en Roma. Había una moneda que no aparece aquí en la diapositiva, que era el aureus, era una moneda de oro, ¿sí? Digamos que era una moneda que solamente la gente más adinerada del imperio la podía utilizar, pero digamos que las monedas corrientes que circulaban, entonces tenemos como primera medida en la parte de arriba, parte superior izquierda, tenemos el denario, ¿sí? Luego tenemos el as, que el as equivalía, o sea, 10 ases equivalían a un denario, y tenemos luego el septercio, que el septercio equivalía a un cuarto de denario. Entonces eran como las monedas que circulaban habitualmente por todo el imperio romano. Aquí hay una cosa curiosa, mire, el imperio romano, a pesar de su gran extensión, un denario valía lo mismo en cualquier rincón del imperio. Entonces, una persona que, por ejemplo, por allá en un país del norte de África tuviera en ese tiempo un denario, pues valía lo mismo que le valía un denario a un romano en la ciudad de Roma, ¿sí? Cosa curiosa que hoy en día no sucede eso. Hoy en día la colonización es todavía más descarnada, incluso que en la época del Imperio Romano, porque actualmente entonces estamos Colombia. Colombia es una finca de los Estados Unidos, el patio trasero de los Estados Unidos, pero la moneda nuestra, la moneda de un colombiano acá, un peso, no vale igual que el dólar del gringo allá
en Estados Unidos. Entonces, fíjense, Roma tenía como imperio una moneda unificada y actualmente nos hablan de globalización. Globalización para una cosa, para introducir mercancías y eso. Para el tema de la moneda es globalización. Entonces, si hablan de globalización, debería entonces globalizar una moneda para todo el mundo y que esa moneda valiera lo mismo aquí en la China que en la Cochinchina. Pero bueno, eso es tema de otras cosas que tienen que ver más con economía y que ojalá de pronto, no sé, el profe de economía de pronto les pueda ampliar un poquito más esa cuestión de cómo nos colonizan hoy a través del dinero. Bueno, mis muchachos, espero que este tema sea de su agrado. Pónganle ánimo, pónganle gusto a esto y los invito a aprender un poquito sobre las raíces del derecho moderno. Muchas gracias y un abrazo para todos y nos veremos en la clase virtual. Gracias.